Mira, aquí te pongo en este cuadrito para que sea más fácil identificar las faltas administrativas no graves. ¿Cuáles son? Aquí tenemos 10 conductas que constituyen una falta administrativa no grave. Vemos abajo, en el fundamento, eso lo vas a encontrar en los artículos 49 y 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, el incumplimiento a cualquier obligación de parte del servidor público es una falta no grave, ¿ok? Si el servidor público se da cuenta que alguien está cometiendo alguna violación a la ley, es decir, está incumpliendo con una obligación como servidor público y no denuncia, es una falta no grave, o sea, el callarse, el hacerse el que no se dio cuenta, es una omisión porque es una obligación de todo servidor público poner del conocimiento a la autoridad competente cuando tenga conocimiento de que se está cometiendo o se ha cometido alguna falta administrativa. Luego, si el servidor público no atiende las instrucciones que se le dan para el desarrollo de su cargo, es una falta no grave. Es decir, si te das cuenta aquí tenemos, la mayoría tienen que ver con un tema interno de la administración o del ejercicio del gobierno y que tiene un impacto interno, cuando menos en primera instancia. Causar daños y perjuicios, ¿no? Por una actitud negligente. Aquí nos vamos a ir después y ya lo platicaremos. Entramos a otro ámbito que es la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Causar daños y perjuicios. Luego, otra conducta, otra falta administrativa no grave es la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses. Ojo con esto, los servidores públicos tienen el deber de presentar anualmente su declaración patrimonial y que ahora con la reforma que se dio en 2015 se le adiciona la parte de conflicto de intereses o posible conflicto de intereses. ¿Cómo es esto? Yo como servidor público tengo que reportar, cuando yo ingreso al servicio público, presento una famosa declaración patrimonial que se llama declaración de inicio. Y en esa declaración de inicio, lo que yo voy a poner es todos el conjunto de los bienes que están a mi nombre, a nombre de mi esposa, a nombre de mis hijos, incluso a nombre de mis papás, ¿no? O sea, las personas están directamente relacionadas conmigo. Y presento, yo digo, bueno, yo, Carlos, tengo un coche, tengo una casa y tengo un Rolex, por ejemplo, ¿sí? Lo pongo en mi declaración patrimonial de inicio. En el siguiente año, yo eso ya no lo voy a mover, ya lo dije. El siguiente año voy a reflejar en mi declaración patrimonial, si compré otro Rolex, ahí lo voy a poner, y cuánto me costó, y cuánto lo compré. Si vendí el coche, ahí lo voy a poner, y voy a poner cuánto me dieron por él, ¿sí? Es decir, año con año voy a ir actualizando la información, es decir, si compré, o adquirí, o vendí, o modifiqué mi patrimonio, ahí lo voy a ir reflejando. ¿Cuál es la intención de la declaración patrimonial? Ir midiendo los movimientos patrimoniales o de riqueza que tenga el servidor público. ¿Con qué finalidad? De detectar cualquier brinco. Oye, a ver, tú declaraste cuando iniciaste tu función pública, Carlos, que tenías un Rolex, que tenías un coche, ¿no? Y que tenías una casa. Ok. Ya vamos en el tercer año de que eres servidor público y tú estás percibiendo un salario de, vamos a pensar, 50,000 pesos al mes, menos impuestos, te terminan quedando 30 y tantos, y tú en el tercer año me estás declarando que adquiriste un Cartier, y adquiriste un departamento en Miami, y adquiriste a lo mejor, no sé, un Mercedes de más de 2 millones de pesos. A ver, Carlos, ¿de dónde? Si tú ganas 50,000 pesos, pues ¿cómo le hiciste para adquirir esos bienes? Es decir, la declaración patrimonial se vuelve un instrumento de evaluación o de medición en cuanto al patrimonio, los movimientos o alteraciones que tenga el patrimonio, la riqueza de un servidor público, pero no nomás la tuya, porque tú puedes decir, pues no lo pongo a mi nombre, lo pongo a nombre de mi esposa. Bueno, pues los bienes que adquiere tu esposa también los tienes que declarar. Lo pongo a nombre de mis hijos, también, de mis papás, también. Obviamente, tú estuvieras comprando con un prestanombres como servidor público porque te están dando mordidas y no tienes que hacer con el dinero y lo pones a nombre de la sirvienta, ok. Eso no quiere decir que ya estás fuera. O sea, hay otros instrumentos por los cuales te van a poder,
digamos, pescar en esas situaciones. Pero la declaración patrimonial tú tienes que estarla presentando, si mal no recuerdo, se presenta nuevamente durante el mes de mayo de cada año y presentas lo que pasó el año anterior. O sea, mayo del 2020 yo presenté los movimientos patrimoniales del 2019, por ejemplo. Y viene esta parte de la declaración de intereses o posible conflicto de intereses. Te preguntarás, ¿cómo funciona esto? Bien, pues esto fue precisamente parte de la reforma de 2015 que se da a la propia Constitución y luego viene las leyes federales y luego vienen las leyes locales y se empiezan a implementar, en la cual si un servidor público, por ejemplo yo, Carlos, trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Soy el director de no sé qué, ok. Entonces, resulta que mi suegro es el dueño de la constructora de carreteras más importante de la región, ¿ok? Bueno, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que declarar que mi esposa, su papá, o a lo mejor ella tiene acciones ahí, o a lo mejor hasta yo mismo tengo acciones ahí, tengo un vínculo con él, tengo que declararlo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo, en la posición en la que estoy, pues decido facilitarle las cosas a mi suegro para que se gane las licitaciones de tal obra para hacer tal camino o tal carretera. No sé si me doy a entender. Entonces, yo puede ser que mi función, en un momento dado, se ponga en conflicto mis intereses personales con los intereses públicos. Entonces, que pueda yo llegar a facilitar o a incurrir en cuestiones indebidas para favorecer a una persona o a una empresa con la que yo tengo vínculos. El hecho de declararlo en esta declaración de conflicto de intereses o posible conflicto de intereses no significa que ya lo pueda hacer. No, no lo puedo hacer, pero ya le estoy dando herramientas al Estado, a los órganos de fiscalización para que estén monitoreando esa parte. Y obviamente si llegas a incurrir una conducta de estas, tu sanción va a ser mucho más cruel, por así decirlo, si no lo declaraste, que si eventualmente sí lo hubieses señalado. Entonces, tenemos como falta administrativa no grave también la no supervisión de tus subordinados. Yo soy director, tengo a mi cargo jefes de departamento, no estoy haciendo mi función de dirigir, bueno, eso repercute en un mal servicio público y yo estoy incurriendo en una falta administrativa no grave. Si se me pide rendir cuentas o la misma normatividad me establece la obligación de rendir cuentas cada determinado periodo y no lo hago, es una falta administrativa no grave. La no verificación en contrataciones, mira, esto es muy importante. Cuando yo como servidor público estoy a cargo de revisar o de manejar la asignación de contratos a ciertos proveedores del gobierno, yo tengo que verificar que esos proveedores cumplan con ciertos requisitos y uno de esos es que no hayan sido sancionados anteriormente por un procedimiento administrativo de este tipo, de reclusión administrativa. Resulta de que es mi compadre, sí fue sancionado, pero me hago de la vista gorda y lo vuelvo a contratar y le doy el contrato. Ok, estoy incurriendo en una falta administrativa no grave. Ok, el no colaborar en procedimientos administrativos judiciales. Si yo soy servidor público y una autoridad me requiere información respecto a tal situación y no se la doy, estoy incurriendo en una falta administrativa no grave. Y la misma suerte corre aquella conducta que se refiere a la omisión en el resguardo de la información. Yo como servidor público estoy obligado a resguardar tal o cual es expedientes o información, ¿okay? Tengo que hacerlo. Si no lo hago, si no acato las medidas de resguardo mínimas generales normativas, bueno, pues entonces me haría acreedor a esta sanción que puede derivar por la comisión de una falta administrativa no grave. Entonces, aquí tenemos, como puedes ver, las 10 conductas que pueden constituir una falta administrativa no grave. Continuamos. Pues bien, ahora vamos a referir las conductas que pueden implicar o significar una falta administrativa grave. Acuérdate que estas, las graves, las va a final del camino sancionar el tribunal, no la autoridad administrativa. Y aquí hablamos de 14 conductas. Mira, por ejemplo, la primera, el cohecho. ¿Qué es el cohecho? Bueno, ya en clase tendremos oportunidad de analizar la tipología ya más específico, pero de manera general te comento. ¿Qué es el cohecho? Simple, la clásica mordida.
¿sí? Aceptar un beneficio o una dádiva a cambio de hacer algo que todos estabas obligado a hacer. Segundo, el peculado. El peculado tiene más que ver con aprovechar o utilizar de manera indebida recursos que son del erario público, que son del Estado, para un beneficio personal o a un grupo específico, es decir, apartándote del beneficio general para el que fue a lo mejor instituido o concebido ese recurso en específico. Luego, el desvío de recursos. A ti te dan un presupuesto para gastarlo en X y te lo gastas en Y, ¿ok? Estás incurriendo posiblemente en un desvío de recursos. Un abuso de funciones. Oye, esto también puede traer otras consecuencias, hablando del principio de legalidad. Si la norma me dice que yo puedo hacer hasta aquí, ¿no? Hasta este límite, y yo me excedo, entonces estoy incurriendo en esta falta administrativa grave. Además, tiene seguramente una implicación directa con más de uno del conjunto de derechos humanos de las personas. Contratación indebida, muy similar a la que vimos anterior, ¿no? Aquí vamos a ver, oye, si tú contratas a alguien que no debiste haber contratado porque había una prohibición, bueno, es una falta administrativa grave, sobre todo habrá que cuantificar el daño. O sea, finalmente, ¿cuál fue la intención de hacer esto, no? Seguramente el que tú buscabas o obtuviste algún beneficio incorrecto. Luego, tenemos el uso indebido de información, es decir, yo como servidor público conozco o tengo información privilegiada, ¿ok? No debo filtrársela a nadie. Se filtró esa información, yo la filtré, estoy cometiendo esta conducta. Luego, a propósito de las declaraciones patrimoniales que hablábamos hace ratito, la actuación bajo conflicto de intereses. Yo soy accionista en tal constructora y yo me encargué de que contrataran a mi constructora para darle la obra, ¿ok? No debías de hacer eso, no podías hacer eso, ¿ok? Estás en este caso de una falta administrativa grave. Luego, vamos acá arriba, el enriquecimiento oculto, que esa es la función también que decíamos hace rato de las declaraciones patrimoniales. Oye, justifícame de dónde sacaste el Mercedes, de dónde sacaste el departamento en, no sé, Puerta de Hierro, de dónde sacaste tantos o cuáles bienes que no te alcanza para comprarlos con tu sueldo. Tú puedes decir, lo que pasa es que se murió mi abuelita y recibió una herencia muy jugosa, ok, tendrás que acreditar la percepción de la herencia. Lo que pasa es que me saqué la lotería, ok, acredita que te sacaste la lotería. ¿Sí? Es decir, y si no lo acreditas, entonces eso significa que hay un enriquecimiento ilícito, como se le conocía antes, hoy se le conoce como enriquecimiento oculto. El tráfico de influencias, el utilizar tu posición para generar este tema con los compadres, con los amigos, para lograr un objetivo. No te preocupes, mira, yo soy el director de aquí, pero el director de allá es muy mi cuate, yo voy a hablar con él para que te facilite las cosas, a ti en particular, pero a cambio, pues obviamente, pues te vas a poner guapo con algún beneficio, con algún bien o con una lana, ok, podría llegar a tipificarse este tráfico de influencias, ¿no? Hacer un uso indebido de tus funciones y de tu influencia con otros, tanto con gente cercana a ti como gente que de alguna manera está en el servicio público. El encubrimiento. Oye, yo tengo conocimiento de que hay uno de mis directores, por ejemplo, de mis subordinados, cometió una falta administrativa y lo estoy tapando, lo estoy cubriendo, estoy borrando la evidencia o me están requiriendo información y no estoy contestando, me estoy haciendo pato, ok, se puede tipificar esta conducta del encubrimiento. El desacato, me están pidiendo información de tal o cual situación o procedimiento y me hago que la Virgen me habla y no la proporciono, ok, puedo incurrir en este desacato. El nepotismo, ¿qué es el nepotismo? Cuando yo aprovechándome de mi función como servidor público, contrato a mi esposa, ¿no? Contrato a mis hijos, contrato a mis hermanos, ok, eso es nepotismo. Estás llevando a tu círculo familiar cercano a beneficiarse de un empleo y eso finalmente, bueno, ya sabrán que son conductas que seguramente las habrán escuchado o conocido de algunas en nuestro sistema mexicano, ¿no? Que algunas de ellas son lamentablemente bastante comunes. La obstrucción de la justicia, cuando yo me opongo, destruyo, está un poco relacionado con el tema del encubrimiento, a veces cuando no es uno es otro, de alguna manera pongo obstáculos para que
no se puede desarrollar un procedimiento o no se brinde la información necesaria para que la autoridad competente que está pidiendo la información pueda actuar en consecuencia de alguna investigación, de un procedimiento o incluso de un mismo procedimiento de responsabilidad administrativa. Y te comentaba al inicio de este material el tema de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que se vincula con una reforma reciente a esta Ley de Responsabilidades Administrativas en el caso de violación a fideicomisos. Es decir, seguramente te diste cuenta en algún momento, no hace mucho, esta disposición a partir de esta ley, donde el presidente de la República en funciones pide que todos los recursos de los fideicomisos públicos se los reintegre la Secretaría de Hacienda y casi declara indebidos todo este tipo de fideicomisos, establece una prohibición para establecer estos fideicomisos. Bueno, quienes no cumplan, servidores públicos, quienes no cumplan con la aplicación de esta ley, digamos, llevar esos recursos de fideicomiso, regresárselos a Hacienda, bueno, pues entonces puede caer en esta falta administrativa grave. Si te das cuenta, una característica muy notable de estas 14 conductas, de una manera o de otra, tiene que ver con el manejo de recursos públicos, ¿sí? De incumplimiento de deberes, de no hacer lo que tienes que hacer como servidor público, pero si no en todos, en la mayoría hay un elemento muy común, que es el recurso público. Es decir, que al final del camino generes un beneficio, aquí no debes generarlo, y generes un perjuicio, en este caso, a el propio Estado. Y al generárselo al Estado, se lo generas a la sociedad. Bien, continuamos. Ok, bueno, continuamos ahora con las conductas que implican faltas administrativas de los particulares. Faltas de los particulares que recuerda que ya decíamos que los particulares están relacionados con faltas administrativas graves y hablamos aquí de 9 conductas. La primera, el soborno, pues ya sabes cuál es el soborno, ¿no? Que estaría desde la perspectiva del servidor público, como vimos en la lámina anterior, tendría que ver con el cohecho, ¿no? Que es el servidor público que lo pidió, lo solicitó, lo aceptó. Pero por el lado del servidor, por el lado del particular, la persona física o moral, pues está quien lo ofreció. Entonces aquí tenemos las dos partes. Quien ofreció el dinero, si es el particular, bueno, es un soborno. Para el particular, la conducta es soborno. Para el servidor público, la conducta es cohecho, ¿no? Y finalmente a los dos se les va a seguir un procedimiento y en caso de encontrárseles responsables, pues se les va a imponer la sanción que corresponda. Luego, la participación ilícita en procedimientos. Es decir, si yo, ¿te acuerdas que por un lado veíamos atrás como servidor público como la conducta relativa a esta contratación indebida? Ok, si yo te contraté de manera indebida, ok, yo servidor público cometo la falta. Pero aquí, como soy el particular, si yo a sabiendas, ¿no?, que no podía participar en un procedimiento, lo hice, ok, esa es la sanción para el particular y otra vez, mismo esquema, se sanciona a los dos. Tráfico de influencias, ok. Yo te pedí un favor, compadre, que estás en el gobierno para que me ayudaras a que se resolviera este asunto a mi favor, ¿sí? Aun cuando yo no tuviera la razón, pero ok, de alguna manera lo motivamos, ¿no?, al servidor público para que lo haga, ok. Por un lado, quien lo hizo en el servicio público cometió tráfico de influencias, pero también el particular que se benefició o que solicitó esa parte cae en este tema, pero desde la perspectiva del particular. La utilización de información falsa, un particular que para beneficiarse de una situación o un procedimiento presenta información falsa, está entonces incurriendo en esta falta como particular. Que esto puede ser, digamos, lo puedes observar quizás mucho en los procedimientos de adquisiciones, cuando en las bases, por ejemplo, se piden 20 requisitos y pues uno no lo tengo y entonces se me hace fácil falsear el documento y lo presento, bueno, estoy cometiendo una falta administrativa grave como particular. La colusión, es decir, cuando una serie de personas se juntan con otras para generar o presionar para conseguir un impacto. Por ejemplo, un impacto en beneficio de los particulares y en perjuicio del Estado o del servicio público. Imagínate que el gobierno lanza una gran licitación para adquirir, no sé, plumas, ¿no? Y resulta que hay 3 grandes proveedores de plumas y entonces esos 3 proveedores quieren eliminar a toda la competencia y se ponen de acuerdo entre ellos, hay una colusión para bajar el precio. ¿Para qué? Para que todos los demás queden fuera y no puedan llevarse ese contrato, ¿no?
Eso finalmente es en perjuicio de una cuestión de economía, por un lado, de economía local o economía regional o economía nacional, pero por otro lado es una conducta indebida porque finalmente atenta también contra un principio de libre mercado. Por otro lado, tenemos la contratación indebida de servidores públicos. Ya habíamos visto que si yo soy servidor público y no estoy impedido para ejercer el servicio público porque me sancionaron, ¿ok? Yo no puedo, pero si de alguna manera aquí yo como particular te contrato a ti, servidor público, porque lo que quiero es, para mí es valiosa la información que tienes porque estuviste en un área estratégica del gobierno y te contrato, ¿ok? Si ese servidor público, la ley le establecía restricciones por las cuales no podía ejercer una profesión o no podía dedicarse a ciertas cosas, una por cierto tiempo, generalmente es un año, después de que terminó el servicio público y me contrataste, ok, tú particular estás cometiendo esa falta porque no debiste haberme contratado porque yo estaba impedido después de que termine el cargo público para ejercerlo como tal, ¿no? Precisamente tiene mucho que ver ahí con el tipo de información, digamos, clasificada, relevante, importante o trascendente que se maneja en ciertas áreas de gobierno. Luego tenemos también el tema del uso indebido de recursos públicos, similar a como ya lo habíamos visto, es decir, si un particular se beneficia por este uso indebido en que incurrió un servidor público, bueno, la parte que repercute al particular o por esa parte también será responsable. Y aquí tenemos un caso especial, las particulares en situación especial. ¿A quién nos referimos? A los candidatos. Acuérdate que el candidato, en el momento que es candidato, está fungiendo como particular porque todavía no ha sido electo, entonces no es servidor público todavía y está como ciudadano buscando una candidatura. Entonces los candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición en su caso, entre administraciones, o puede estar en la campaña o puede ser ya ganamos, pero en lo que yo entro y tú sales, hay equipos de transición, a eso se refiere. Incluso alcanza a los líderes de sindicatos del sector público, el líder del sindicato de Pemex, el líder del sindicato de los burócratas, qué sé yo, cuando ellos, es decir, estos líderes sindicales, estos candidatos, estos miembros de campañas, etcétera, exijan, soliciten, acepten o reciban algún beneficio indebido para sí mismos o para la campaña electoral en todo caso, a cambio de otorgar o ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidor público. Es decir, yo me comprometí contigo, si me ayudas en mi campaña y me sueltas dinero, y me comprometo contigo a que en adelante todos los contratos importantes de obra pública te los voy a dar a ti. ¿Okay? Eso está prohibido por la ley, ¿no? Y entonces aquí el problema no es que esté prohibido porque desafortunadamente esa es una conducta muy común en tiempos electorales. Aquí el tema será que habrá que generarse los medios de prueba, acreditarse e iniciarse el procedimiento. Estas conductas van a encontrar que tienen su fundamento en los artículos del 66 al 73 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Continuamos.